porque vi una forma de manejarse que no comparto. Yo estuve 11 meses y las cosas que de alguna manera vi no las comparto y muchas el tiempo terminó dándome la razón, ¿no? Creo que nuestra responsabilidad siempre es defender a la clase media y el laburante y no usar el poder para defendernos en tribunales. Y por ahí él, digamos, por creer, por confiar, se quedó hasta el final. Y de alguna manera, cuando uno no levanta la voz y señala, digamos, con un gesto fuerte que no está de acuerdo, lo que termina pasando es que termina convalidándolo, ¿no? Y después me parece que él se encerró demasiado en la cosa de la interna del PJ, cuando nosotros lo que tenemos que construir es el peronismo del siglo XXI. Nosotros lo que tenemos que construir es un peronismo que defienda el derecho a la jubilación digna, en un país que ANSES tiene 60.000 millones de dólares. Bueno, ahí estaba Sergio que dijo que para arrancar te quiere mucho y después marcó diferencia. Tenés el debate que no pudiste tener. Mira, ahí estuvo Sergio hablando de vos. No, a ver, es difícil hablar de alguien que no está, pero diríamos, a mí me cuesta creerle a Massa. ¿Qué te quiere? Por ahí hasta que me quiere, ¿no? Porque me parece que en realidad, a mí me parece que una de las cosas que la política tiene que recuperar es el valor de la palabra y la honestidad. Uno se puede equivocar, y no está mal equivocarse porque uno es humano. Lo que no puede es sostener una mentira. Por ejemplo, Massa dice que se fue en el 2009. Primero Massa lo fueron, pero después Massa fue candidato en el 2011, en la misma lista de Cristina. Entonces es inconsistente lo que dice, es absolutamente inconsistente. ¿No es honesto para vos, Florencio? ¿No es una persona honesta? No, me parece que es poco creíble, Yo creo que Massa tiene un problema que es oportunista, y los oportunistas no creen en las convicciones, creen en la conveniencia de lo que corresponde decir en ese momento. Yo en el 2009, Kirchner me pidió a mí que yo sea testimonial, estaba con Massa, yo dije que no, y Massa fue testimonial. En el 2009, cuando él dice que se fue del gobierno, vamos a suponer que se fue. Ahora en el 2011 fue en la misma lista que Cristina. Está claro, si veía eso en el 2009, es poco creíble que en el 2011 vaya con Cristina. En el 2013 conformó una lista con Macri. Es decir, la lista de Massa, en realidad, cuando vos mirás la lista de diputados que entró Massa, estaba intercalada. Está Massa, está Gladys González, está Soledad Martínez, está Cristian Gribaudo, y ahora en el 2015 va con Stolbizer, perdón, en 2016 va con Macri a Davos a prometer una lluvia de inversiones, y ahora termina conformando una lista con Stolbizer, y como el resultado no lo acompaña, habla de la reconstrucción del peronismo. A mí me cuesta creerle, pero lo digo con respeto, y por supuesto que yo no tengo el peronómetro, ni soy dueño de la verdad, pero ahí me cuesta creerle. Yo soy un tipo que puedo sostener en lo que digo, soy coherente, resisto archivo, y si me equivoco, digo me equivoco, porque nadie está libre de equivocarse. Si el lunes te invita a tomar un café, ¿vas? Pero yo tomo un café con quien sea, que eso es otra cosa que nos ha hecho daño, digamos, la idea de no poder sentarse con alguien por pensar diferente. A mí me parece que uno se puede sentar con quien sea, y eso no te va a cambiar tus convicciones, tu forma de pensar y tu forma de actuar. ¿Con Cristina también te tomas un café el lunes? Pero por supuesto, de hecho lo tomé no hace mucho tiempo atrás, y me di cuenta que era imposible que podamos tener posiciones comunes, porque no tenía una explicación en relación a por qué no quería dar la paso, a por qué había creado un frente sin el peronismo, a esta idea de por qué habíamos perdido, y pedirme en esa circunstancia que yo sea primer diputado nacional, ahí me pareció que no era, digamos, sano ni para ella ni para mí, mucho menos para mí, porque yo no estaba convencido y no hago nada de lo que no esté convencido. Le voy a pedir al director que me ponga ahora a Cristina, para que Randazzo pueda tocar el mismo tema que toca Cristina. Cristina habla así del tema de las falsas promesas de Macri, mirá. ¿Qué opinión tiene? Hoy tenemos un gobierno que prometió el oro y el moro. Prometió pobreza cero. Prometió que no habría tarifazos. Prometió que ningún trabajador pagaría impuesto a las ganancias. Prometió que todo lo bueno se iba a respetar y que solo se cambiaría o se mejoraría lo que estaba mal. Y hoy, aquí, después de 20 meses de gobierno, podemos comprobar que la única
Macri es a los grupos concentrados de la economía. Bueno, ¿estás de acuerdo con el concepto aunque lo diga Cristina? Por supuesto, Macri Sí. no cumplió con ninguna de las promesas que hizo. Pero también no es menos cierto que algunos de los problemas heredó y fueron producto de nuestros errores. Y hay que hacerse cargo de los errores. Porque por encima del interés de Cristina, del interés de Macri, está el interés de la gente. Entonces, no cumplió con ninguna de las promesas. Pero digo, hay problemas que heredó nuestro y que nosotros ni siquiera los reconocimos para poder buscar algún tipo de solución a los mismos. Ejemplo, tarifas. Está claro que en realidad la política de tarifa nuestra fue equivocada. ¿Fue equivocada por qué? Porque finalmente terminamos subsidiando a sectores que tenían posibilidad, capacidad contributiva para poder abonar otro tipo de tarifa. Y generamos digamos, ahí un agujero fiscal enorme que terminó generando digamos, problemas fundamentalmente con el tema de los dólares. Ejemplo, desocupación, teníamos desocupación, no pudimos resolver plenamente el tema de la desocupación. Teníamos también niveles de inflación importantes, que en realidad empezaron a intensificarse a partir de que, bueno, nosotros salimos de una situación muy particular en el año 2003, con la devaluación, con el default, con la crisis económica que tuvo la Argentina. Entonces generamos una demanda agregada interna muy importante, ¿sí? Y un proceso de inclusión que fue formidable, por eso creemos en esa economía. Pero no es menos cierto que no acompañamos eso con un proceso de inversión importante y con un cambio de la matriz productiva importante, para no generar las dificultades que generamos posteriori con la balanza comercial, con el famoso cepo. Entonces, creo que somos creíbles en la medida que reconozcamos cuáles fueron nuestros errores para no volverlo a cometer en el futuro. Me dejás ir a una tanda obligada que tenemos que meter y después volvemos. Vamos a hacer una recorrida por el panel para que te pregunten todos y tenemos un poquito más de Cristina para vos. Mientras me tomo unos mates con tus diputados. Pero cambiaron la yerba. Le cambiamos la yerba. Vamos al corte y ya venimos, no se pierdan a Florencio Randazzo, después tenemos todo lo que falta del programa. Ya venimos. Cambien la yerba. Lo podés votar el domingo, entras al cuarto oscuro y, ¿cómo se llama? Decirle a la gente todo, la boleta, contarle la boleta, porque viste que después te dicen no. Frente Justicialista, lista 509, cumplir. Igualmente va a haber las fotos, De no todos tanto ustedes. mías, sino de las dos chicas. ¿Vos por eso la pusiste? No. La mía no la pusieron ¿qué? para que... Para contar la boleta. Agustín no. ¿Me dejás que le pregunte algo a ellos? A ver, pregunta difícil de esta materia para que la gente decida acá el domingo. ¿Me cuenta cada uno cuál sería el primer proyecto que ustedes presentarían si se sientan en el Congreso? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Querés que te arranque por el económico? Dale, ¿Estamos hablando de primer economía? proyecto tuyo. Mira, hace un rato te decía que nosotros en el análisis económico que hacemos ponemos el empleo en el centro de la escena y todo el análisis que hacemos tiene como eje el empleo. El empleo en Argentina, el 70% del empleo registrado formal lo explica la PYME, la pequeña y la mediana empresa. Claro. Primer proyecto que vamos a presentar, apuntándole al empleo, crear un fondo que atienda directamente a la pequeña y la mediana empresa, un fondo que canalice recursos hacia la pequeña y la mediana empresa, priorizando aquellos sectores de la PYME que son más generadores de empleo. ¿Para qué? Para apuntar ahí directamente, pensando en un proceso de desarrollo, de industrialización, de creación de empleo, de mejoramiento en términos de las condiciones de trabajo. Ese sería uno de los proyectos en el área económica que tenemos pensado, la constitución de ese fondo, donde tenemos pensado los mecanismos de financiamiento, el direccionamiento, cuáles son esos sectores que son más generadores de empleo, etcétera. Así que Te vas a eso sería- enfrentar con Macri que cree que el trabajo es un costo. Obviamente, primer eje de discusión, creer que el trabajo es un costo y no que el salario es El un salario costo. es un costo. Y no que el salario es fuente de demanda. Digamos, nosotros tenemos el convencimiento que el salario es fuente de demanda y que hay que mejorar las condiciones de los trabajadores y el poder adquisitivo de los salarios para, además de un tema de justicia social, traccionar el crecimiento económico. Así que esa discusión la vamos a dar y tenemos proyecto concreto para eso. ¿En el Senado qué hacemos? Avanzamos con un proyecto de regularización dominial. Hoy hay más de 4.000 barrios, asentamientos y villas informales en donde no hay agua, no hay luz, no hay cloaca, no hay asfalto. Esto quiere decir que cientos de miles
de compatriotas no les pasa el patrullero, no tienen seguridad, no pasa la ambulancia, para ir al trabajo tienen que ir con botas y después cambiarse el calzado cuando suben al colectivo. Verdaderamente me parece que este es un tema en el que tenemos que avanzar con un proyecto de ley que establezca una política de Estado destinada a garantizar el acceso digno a la vivienda, en paralelo de la generación de suelo urbano para evitar este tipo de barrios informales. Esto por un lado. Y después, en cuanto a lo que respecta a las políticas de género, estamos viviendo en Argentina verdaderamente una situación de emergencia y desde nuestro espacio político en todos los ámbitos vamos a impulsar la creación de un observatorio que tenga por finalidad controlar la efectiva ejecución presupuestaria de los organismos destinados a la aplicación de política pública en esta materia. Hemos visto una maniobra de desfinanciación por parte del Gobierno Nacional y también por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal, que verdaderamente se traduce en los resultados que nos tenemos que lamentar a diario con una mujer que muere o con distintos hechos de violencia enmarcada en la cuestión de género. Sabe Marreño, ¿qué le toca a usted? Volvemos a la Cámara de Diputados. A ver. También estamos muy preocupados por todo lo que es la niñez y la adolescencia en la Argentina. Uno de los temas que queremos trabajar es el grooming. ¿Qué es el grooming? Es el acoso sexual a niños y adolescentes por parte de un adulto, que la verdad que es tremendo. Obvio. El 70% de los chicos no saben y no pueden identificar cuando un adulto quiere manipularlo con fines sexuales, y además la última persona con la quien quieren hablar del tema es con un adulto, con la mamá, con el papá. La verdad que es un tema Hoy hubo que una sentencia, ¿sabías? Hoy hubo una sentencia que la verdad es que es ejemplificadora y es una buena noticia para todos. Es muy buena noticia que esto suceda. Además, detuvieron a un joven de 20 años, habiéndolo encontrado culpable. Ahí tenés imágenes, mirá. Exactamente. Esto fue dolorosísimo, Santiago, y esto es lo que tenemos que prevenir. A mí la verdad es que como dirigente político, como militante y además como mamá, Claro, obvio. esto a mí me preocupa muchísimo. Me parece que es algo de lo cual tenemos que prevenir. El otro día lo dijo el Papa también, ¿no? Cómo criar hijos en un mundo digital, y esto es una política de Estado que tenemos que tomar muy en serio. Primer proyecto. Primer proyecto. Nos vamos al panel para preguntarle a Randazzo. Te abro el panel. Vos me dijiste, a mí me gusta que me pregunten. Totalmente. Nora Brioso. Bueno, yo le quiero preguntar un poco por la familia, porque siempre apareces como más solo, si la familia contiene en casa, y cómo fue ese día que volviste a casa y dijiste yo me bajo, me voy de la... ¿Cómo fue la interna? No, a ver, primero yo la familia lo protejo porque es lo más importante que tengo. Y después me parece a mí, si uno escucha muchas veces a los consultores, yo no creo en los consultores, respeto todos los trabajos, pero no creo en ellos. En general aconsejan a los políticos mostrar a sus hijos, a la familia. Sí. A mí me parece que es una verdadera inmoralidad eso. Sobre todo a tus hijos cuando son menores, cuando no han decidido ser públicos. Ser público es un peso importante. Entonces he decidido protegerlos. Me acompañan muchísimo, mi mujer en mi casa criando a mis hijos. Yo vivo en un barrio normal, nunca tuve seguridad privada, vivo en el mismo barrio hace 20 años. ¿Y qué fue lo que me dijo mi familia, mi mujer? Mirá, cuando yo tomé la decisión, fue un día miércoles, pasaron unos días, bueno, el sábado cerraron las listas y a los 2 o 3 días cuando habían cerrado las listas me dijo, me hubieras defraudado si hubieras dicho otra cosa. Está bien, Porque sabía lo que yo pensaba. está bien. Porque yo había dicho durante mucho tiempo, soy precandidato a presidente, o en realidad me fui a mi casa. Está bien. Veronelli. Yo voy a preguntar una cosa que al revés, porque siempre uno pregunta por qué pasó esto, y yo ahora les voy a preguntar a los 4, si quieren, por qué no pasó esto. Venimos de un día en el cual se encuentra el cuerpo de Santiago Maldonado, ¿no? Que aparentemente, según nos han dicho todos los consultores que han venido acá o los encuestadores, no ha movido demasiado el amperímetro de la intención de voto de nadie. Y al mismo tiempo venimos de un proceso en el cual yo creo que, viste que a este gobierno especialmente le gusta comparar nuestra conducta como país con otros países, diciendo en los países en serio. Bueno, en los países en serio, la ministra de Seguridad hubiera tenido que renunciar
hace francamente un mes y medio más o menos, por todos los manejos espurios que obviamente se han hecho del tema. Sin embargo, no hubo un grupo de opositores que se presentara todos juntos. Sí pasó en las redes con movimientos intelectuales de la gente, pero la oposición no cerró filas y dijo queremos que renuncie Patricia Bullrich, lo cual hubiera sido una estocada bastante más interesante en el riñón de este gobierno que la que finalmente no se produjo, porque días antes de la elección incluso aparece el cuerpo Mirá qué milagro. ¿Por qué esto no pasó? Yo te puedo decir, Atilio, mi posición frente a eso. A mí me parece que hay que ser muy medido y muy responsable para que no aparezca una especulación, ¿me entendés? No creo que le aporte demasiado el pedido de una renuncia a una ministra. Me parece que no aporta demasiado. A mí me parece que aporta a su vez más confusión, más especulación. A mí me parece que hay que ser responsable. Seguramente la sociedad tendrá una mirada sobre lo ocurrido. En una sociedad que en realidad está partida, donde hay una profesión de fe y algunos creen, qué sé yo, que ya lo mató la gendarmería y otro que fue, qué sé yo, fueron los mismos compañeros de Santiago, ¿me entendés? Es muy difícil, pero a mí me parece que lo que hay que hacer en estos casos es ser muy prudente, muy respetuoso, que esto no implica tener una mirada sobre lo ocurrido. A mí, sobremanera, me interesaría primero ser respetuoso con el dolor de la familia y después que se sepa la verdad. Finalmente, si está una ministra o no está, es una decisión del presidente y él sabrá cuál es la responsabilidad. Yo he dicho claramente que en realidad yo creía que había que intervenir la fuerza de seguridad porque estaba sospechada, que me parecía que era equivocada la actitud, pero hay que tratar de no agregarle más leña al fuego, me parece a mí. Señora, Bruno. ¿Por qué la gente debería votarte, Florencio, este domingo? ¿Qué tenés para ofrecerle? Primero porque creo que la polarización nos hace un daño tremendo a los argentinos y ha sido funcional tanto a Macri como a Cristina. A Macri, ¿por qué? Porque Macri intenta evadir la discusión sobre el presente e intenta tener la mirada hacia el pasado, hacia los errores del pasado. Y Cristina intenta discutir el presente sin comprender que hay cuestiones del presente que están vinculadas a errores nuestros. Entonces eso nos impide discutir las cuestiones que nos preocupan hoy y proyectar el futuro. Creo que nosotros somos una alternativa. Primero porque en realidad creemos en los valores, el valor de la palabra, la transparencia, la honestidad, las convicciones, la coherencia. Hemos demostrado que la política no es una carrera de oportunidades y de buscacargos. Yo tengo que explicar por qué no fui candidato a gobernador, tengo que explicar por qué en realidad no fui como Cristina primer diputado nacional. Después somos un equipo que en realidad, cada vez que hemos tenido un desafío en la gestión, hemos cumplido con creces, con honestidad, con transparencia y transformando las cosas. De problemas que eran endémicos en Argentina. Y que la solución que hemos dado en realidad evita la corrupción estructural, que tantas veces se utiliza como bandera. Es decir, nadie se imagina hoy tener que sacar un pasaporte y tener que pasar por Azopardo a ver un comisario amigo. No. Nadie se imagina hoy darle un subsidio a una empresa de transporte por una declaración jurada del transportista, claro, cuando tenemos una herramienta tecnológica como la SUBE. Nadie se imagina hoy que solamente va a haber 4 empresas ejecutando obra de vía, la patria contratista, porque nosotros flexibilizamos las condiciones, bajamos el 40% del costo de la vía y se presentaron 37 empresas. Nadie se imagina hoy pagar un tren, una reparación de un tren del año 60, más caro que un tren digamos, del siglo XXI. Entonces me parece que nosotros podemos demostrar que somos capaces de dar respuesta a los problemas que hoy preocupan a la gente. Entonces me parece que somos una buena alternativa. Bien. ¿Cuál es la autocrítica? Usted hace mucho hincapié en la autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica al gobierno de que usted formó parte? Primero la una propia. A mí me toca asumir transporte, después la tragedia de Once y me equivoco porque creo que finalmente el problema se resolvía arreglando las vías y trayendo material rodante nuevo. Y, por ejemplo, subestimé el deterioro que tenía el capital humano. Y me comí 2 accidentes importantes. Castelar y 11-2. Castelar, en realidad, en los 2 pudimos demostrar frente a la justicia que había una responsabilidad de parte de los motorman, o los maquinistas, como les gusta decir a ellos. Y entramos en un enfrentamiento muy fuerte, que, por supuesto, nosotros dimos esa batalla, esa pelea, porque creíamos que estábamos protegiendo a miles de pasajeros, más de 2 millones de personas toman el tren todos los días, pusimos cámaras en los trenes, le hicimos exámenes psicológicos. Los exámenes psicofísicos que se hacían en una clínica, digamos, relacionada al sindicato, digamos, la dimos de baja y fuimos al Instituto de Medicina Aeroespacial, en la cual tuvimos un rechazo importante de los maquinistas que estaban prestando servicio. Empezamos a hacer examen de drogadicción, exámenes de alcoholemia, es decir,
Ahí un error mío importante que traté de repararlo, pero creo que tal vez debería haber llegado antes. Y en relación a los errores del gobierno, creo que la batalla del campo fue una batalla que dimos mal, no por la discusión en sí del proyecto de retención, y que a mí me parece que inclusive era interesante y estaba bueno, sino en la forma que dimos esa pelea, generando, digamos, un nivel de enfrentamiento, digamos, que no era bueno. Más allá de la responsabilidad que tenía el sector, está claro, yo no estoy justificando el sector, pero teníamos mayor responsabilidad nosotros que administrábamos el gobierno y administrábamos el interés de todos los argentinos. El desconocimiento de problemas que teníamos, que en realidad nos terminaron dañando, el tema de la importación de energía, el tema del déficit que empezamos a tener comercial, el déficit de balanza comercial, producto de que en realidad crecía la economía, producto de una demanda agregada, pero no habíamos cambiado la matriz productiva y entonces no teníamos posibilidad de fabricar dólares, ni tener dólares por la balanza comercial, que ya era desfavorable, entonces pusimos el cepo, una serie de errores sucesivos que ni siquiera tuvimos la capacidad para reconocer lo que eran problemas y que estábamos dispuestos a dar respuesta. Señor, la última de Marangoni. Hace 8 o 9 años que venimos con una inflación muy alta, digamos, y probando con un mecanismo, probando con otro, parece que no baja, estamos arriba del 20% también este año, más allá de que seguramente Agustín tiene posiciones técnicas al respecto. ¿Cuál considera vos que es la parte, digamos, política que puede explicar esto? ¿Una puja distributiva, una falta de qué para que este tema que hace que ahora, después de los aumentos que van a venir de tarifa, de combustible, de transporte, va a volver seguramente a estar en la palestra? Lo que estoy seguro, Gustavo, es que el gobierno está equivocado en la resolución del tema. Fíjate que el gobierno, digamos, lleva adelante 2 decisiones para bajar la inflación. Una, que para mí es la más cruel de todas, es bajar el consumo. ¿Cómo baja el consumo? Quitándole el poder adquisitivo al salario. El que me escucha lo entiende. Es decir, hoy la plata le alcanza menos, por lo tanto consume menos. Es una forma de enfriar la economía. Y por el otro lado, absorber el peso del mercado a través de la LEVAC. ¿Sí? Sabemos que va a pagar 220.000 millones de pesos de interés este año. 13 veces la inversión en materia ferroviaria que hicimos en los 3 años, comprando más de 1.140 trenes. ¿Sí? Entonces a mí me parece que la inflación es multicausal. Que la economía argentina, por ejemplo, cuando uno mira a los países desarrollados, tiene el mercado. Son economías con mercado, no de mercado. La Argentina tiene sectores monopólicos que establecen precios. Si no, fíjate vos lo que pasa con la cadena de comercialización en la Argentina. ¿Cómo se explica que generalmente quien produce participa del precio final en góndola entre un 15 y un 20%? ¿Quién se queda con ese 70-80%? Hay que discutir la cadena de comercialización. Yo creo que no me van a quedar muchos amigos, pero digo, lo que en algún momento fue la irrupción de las cadenas de comercialización como beneficio a los consumidores, fue una trampa. Yo no sé si en realidad está bien que 5 grandes hiper, Jumbo, Coto, Carrefour, Walmart, y me estoy olvidando, y no me acuerdo cuál más, concentren el 90%, el 80% de la comercialización en la Argentina fijando precios. Creo que es multicausal el problema, me parece a mí. Me parece que en realidad por eso también en el fondo PYME que hablaba recién Agustín, creo que también el Estado debería promocionar sectores que son monopólicos y oligopólicos, generando mayor oferta. Si querés, empresas lácteas. Hay 2 empresas que fijan precios y cuando hay empresas que han querido crecer han encontrado miles de obstáculos en el Estado. Les voy a pedir a tus candidatos que hagan el cierre y la apelación al voto y después vengo con vos para el final yo. Les toca a ustedes, a cada uno, tienen la cámara, la gente, de acá al domingo, su apelación al voto. Bueno, pedirle a los bonaerenses que nos acompañen, que la verdad es que somos un grupo de hombres y mujeres que estamos dispuestos a transformar la Argentina, de proponer ideas que sean constructivas, porque lo cierto es que además tenemos mucha experiencia en la gestión. Creo que además Florencio es un excelente candidato, es un excelente conductor que nos guía a través de convicciones, ¿no? Y que esto me parece que es sumamente importante en la política argentina. Señor. Mira, lo que veníamos hablando hace un rato, nosotros venimos trabajando técnicamente mucho en muchas cuestiones y creo que la posibilidad de llevar al Congreso de la Nación estos debates, discutirlos profundamente, llevar estos proyectos, yo te comenté uno por una cuestión de tiempo que tenemos, pero muchos que tienen que ver con freno al endeudamiento, con el abordaje del tema inflacionario que planteaba recién Gustavo, con el tema de la pequeña y la mediana empresa, con el empleo, las condiciones del empleo, digamos, tenemos muchas cuestiones, la reforma tributaria, venimos trabajando en un proyecto propio en el marco de la discusión que se va a dar, entonces somos un equipo, me parece, con capacidad técnica, digamos, encabezado por alguien como Florencio, con una
una capacidad de gestión más que demostrada, con un liderazgo político, con una voluntad de transformar las cosas que lo ha demostrado a lo largo de toda su gestión, y pensando a futuro y para construir a futuro. Creo que lo que hay que transmitirle al electorado es que rompa esta lógica de polarización. Acá no estamos frente a un balotaje, acá estamos frente a quiénes queremos que nos representen en el Congreso de la Nación, qué debates queremos que se den, qué proyectos queremos que se lleven al Congreso de la Nación para modificar el rumbo que hoy está teniendo la Argentina, que creo que nos lleva a mal puerto, y poder avanzar y mejorar la calidad de vida de todos. Bueno, nosotros somos un proyecto plagado de jóvenes, con una conducción con capacidad, como te decía recién, más que demostrada, y pensando en la construcción de algo que nace y que está planteando una alternativa muy interesante a futuro. Por eso pedimos a los bonaerenses que nos acompañen en esta instancia de la elección y pensando en la construcción que juntos vamos a hacer para adelante. Señora, el Senado. Decirle a los bonaerenses que este domingo tienen el derecho de elegir y tienen la posibilidad de construir la Argentina que soñamos. Una Argentina con desarrollo humano, una Argentina con educación, con salud pública de calidad, con trabajo, con igualdad, con justicia social. Para eso hay que elegir bien este domingo, romper con este pacto de polarización e incorporar al Congreso dirigentes que se atrevan a asumir los grandes desafíos que tenemos como país. Florencio Randazzo ya ha dado muestras de esa capacidad transformadora que ha tenido a lo largo de toda su trayectoria y verdaderamente yo creo que él tiene los atributos y las características necesarias para liderar el enorme desafío que tenemos, el verdadero desafío que tenemos como oposición, que es triunfar las elecciones en el 2019, que es volver al peronismo a la senda de la victoria y poder recuperar un Estado de todos y para todos. Para eso nos estamos preparando con Florencio Randazzo y el futuro comenzó hoy. Muchas gracias. Florencio, te toca a vos la apelación al voto, nos vemos al final. Yo primero te tengo que agradecer que hayas estado presente desde el principio, que hayas estado dispuesto al debate que finalmente nunca se dio y que hayas tenido siempre la bonomía de hablar de todo y no escaparte de nada, que no es lo mismo que pueden decir algunos otros candidatos. Yo, simplemente, ya creo que hemos hablado demasiado y hemos dicho demasiado por qué deberían votarnos y recién mis compañeros hacían lo propio. A mí me parece que lo importante es en un momento tan difícil como el que vive la Argentina, ¿no? Vinculado fundamentalmente al caso de Santiago Maldonado, a los procesos judiciales que pareciera ser que muchas veces están teñidos de algún tipo de especulación, más allá que yo quiero dejar claro que a mí me parece que nosotros, quienes tenemos responsabilidades públicas y hemos manejado recursos públicos, debemos someternos a la justicia y someternos a dar todas las explicaciones del caso. Me parece que lo importante es que la gente vaya a votar, que concurra a votar, que lo haga libre de cualquier presión, sabiendo que va a ser respetado su voto. Esta idea de que pueda haber fraude no es justa, diríamos. Yo quiero ser coherente, diríamos, de la misma forma que me enojé mucho cuando en el año 2011 Carrió, frente a un triunfo tan contundente como el de Cristina, decía que se había, vulnerado la voluntad popular, y me enojé. Digo exactamente lo mismo ahora. Me parece que hay que ser muy respetuoso de eso, porque la Argentina tiene un sistema electoral fiable, porque en realidad lo que estamos haciendo de esa manera, cuando no se reconoce un resultado, negando la voluntad popular, lo que se hace es empezar a delegitimar a la política del origen. Así que yo quiero ser muy respetuoso, decirle a la gente que vaya, que vote, que su voto va a ser respetado y que nosotros como buenos peronistas, frente al voto popular, ese veredicto es inapelable. Cuando nos acompañan y cuando no nos acompañan. Florencio Randazzo, muchísimas gracias. Y yo apelo a toda la gente que está del otro lado el domingo a votar peronismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer a que hayas estado con nosotros. Señoras y señores, fue el cierre de Randazzo. Sí, de acá, ya están, ¿te vas? No, ya está, basta. Ya está. Bueno, gracias por haber estado, chicos. Gracias. Iba a cerrar en Chivilcoy, ¿no? Era el cierre. Bueno, hoy pero deberían estar en Chivilcoy. Íbamos a ir a Chivilcoy, pero nosotros también. se suspendió por el tema Por el tema Maldonado, claro, por supuesto. Señoras y señores, les pido una vez más que escuchen a Elisa Carrió. Porque no hay que olvidar, el domingo hay que ir a votar. Mirá lo que decía, dos casos. Primero, la estadística de la muerte, cuando decía del 20%. Y después Walt Disney, mirá. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con eso.